Hola a todos los amigos de Filosofía Buntes. Estamos con San Isidoro de Sevilla, las etimologías, libro segundo sobre la retórica y la dialéctica. Aquí, San Isidoro de Sevilla, con su acostumbrada obsesión por saberlo todo, explica los fundamentos del arte de hablar y razonar correctamente, destacando la importancia del discurso persuasivo y del razonamiento lógico para la búsqueda de la verdad. Con este libro Isidoro no solo preserva la herencia intelectual grecolatina, sino que la adapta a una visión cristiana del saber, convirtiéndose en una esencial enciclopedia para toda la Edad Media e incluso yo diría hasta hoy, porque la explicación que tiene San Isidoro de Sevilla es correcta, es precisa, la verdad es que es una verdadera enciclopedia incluso para nuestros tiempos. Vamos entonces con la etimología, libro segundo, sin más dilación, vamos allá. Bueno, empezamos entonces, primer punto, sobre la retórica y su nombre. La retórica es el arte de hablar bien en los asuntos civiles, usando la elocuencia para persuadir sobre lo justo y lo bueno. Su nombre proviene del griego retoriqué, derivado de retore, es decir, orador. Está estrechamente relacionada con la gramática porque así como ésta enseña a hablar correctamente, la retórica enseña a exponer con elegancia y propiedad los conocimientos adquiridos. 2. Sobre los inventores del arte retórico. Los primeros maestros de la retórica fueron Gorgias, Aristóteles y Hermágoras. Luego pasó a Roma con Cicerón, Marco Antonio, Quintiliano y Tito Livio, quienes perfeccionaron el arte. Su finalidad es producir admiración y deleite en el oyente, dejando una impresión duradera en la memoria. De allí su importancia como instrumento del saber y de la formación del carácter. 3. Sobre el orador y las partes de la retórica. El orador es un hombre recto y experto en el arte de hablar. La retórica consta de 5 partes fundamentales: la invención, que quiere decir descubrimiento de los argumentos; disposición, que es la organización del discurso; la elocución, que es la elección de las palabras y estilo; lo cuarto, que es la memoria, la retención del discurso; y la pronunciación, que es el modo de decirlo ante el público. El objetivo del orador es persuadir. Su perfección depende de 3 condiciones: la naturaleza, es decir, las cualidades innatas; la doctrina, que es la ciencia y el conocimiento; y finalmente la práctica, que es el ejercicio constante. Solo quien una de estas 3 puede alcanzar la excelencia oratoria. Cuarto punto, sobre los 3 tipos de procesos. San Isidoro distingue 3 tipos de procesos retóricos: el deliberativo, el demostrativo y el judicial. El deliberativo trata sobre lo útil o lo conveniente para el futuro. Aconseja si algo debe hacerse o evitarse. El demostrativo o epidíctico se centra en la alabanza o censura de una persona, destacando sus virtudes o defectos. Y el judicial examina hechos pasados para condenar o absolver a alguien, juzgando si ha actuado con justicia o no. El orador deliberativo busca persuadir sobre lo que es bueno o útil, motivado por la esperanza o el temor. El demostrativo alaba o censura, mostrando lo que debe ser imitado o evitado. El judicial aplica una sentencia de castigo o recompensa, refiriéndose siempre a un hecho ya realizado. Además, Isidoro aclara que el proceso deliberativo puede dividirse según el tema: lo honesto, lo útil o lo posible, y que la persuasión se dirige siempre a otro, nunca a uno mismo. Por último, añade que el juicio oratorio debe considerar el delito no como algo individual, sino como un hecho que afecta a la comunidad entera, revelando así el carácter público y moral de la retórica judicial. Esto es muy importante cuando hablamos de la retórica, cuando hablamos de los tipos de argumentos que existen, porque no es lo mismo tener un debate, por cierto, sobre cosas de la vida, sobre asuntos en particular o en general, que tener un debate o tener, por ejemplo, una defensa judicial, ¿cierto? Porque la verdad es que son muchos los puntos que difieren, pero el discurso es bastante distinto. Es bastante distinto. Se trata de forma diversa. Yo les digo que
Bueno, como yo he estudiado derecho y he tenido la oportunidad de ver juicios y estar en ellos, una de las cosas quizás más evidentes con respecto a los tipos de argumentos es la prueba, porque al derecho no le importa la verdad filosófica, le importa la verdad que se pueda probar, ¿ah? Y que se pueda probar mediante los medios que la ley exige. En cambio, cuando nosotros estamos hablando, no en un campo jurídico, sino que estamos solamente debatiendo cosas, como les digo, genéricas o particulares, no necesitamos pruebas, digamos, como testigos o de alguna forma una prueba documental o audiovisual. Podemos solamente decirlo y disfrutar de la charla y ver si eso nos parece verosímil o no. Ujú. Entonces, por cierto que son distintas cosas, son distintas instancias, distintos contextos en lo que se habla. De ahí que muchas personas que traten de hablar eh, con respecto a algo que pasó jurídicamente, si no tienen una formación jurídica, no alcanzan a tener ese rigor, esa exactitud que tiene el lenguaje jurídico. Y muchas veces, cuando uno trata de aplicar las conversaciones generales y particulares de la vida en general a lo jurídico, es un desastre, es un desastre total. ¿Ah? No así cuando estamos con los jurídicos, quizás con los jurídicos al asunto general o particular, quizás también pueda sonar un poco altisonante, porque nadie va a exigir pruebas, qué sé yo, nadie va a poner como ejemplo lo jurídico con respecto a cosas que pasan cotidianamente, ¿no? Hay algunos abogados, sí, que son partidarios de que el derecho está en todas las fases de la vida y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero sí se puede ver cuando pasa del modo contrario, cuando tratamos de aplicar cosas de la vida al derecho, sentido común de la vida en general y particular al derecho, y ahí nos caemos mucho, mucho, mucho. Sobre todo, por ejemplo, los periodistas, en cierto sentido, cuando quieren eh, explicar cuestiones de derecho con un lenguaje periodístico, ahí sí que no alcanzamos a cubrirlo todo, ¿no? Quinto punto, sobre el doble estado de las causas. San Isidoro llama estado al núcleo punto jurídico de una cuestión, es decir, el asunto que se debate en un proceso. Los griegos lo llamaban stasis y los latinos status o constitutio. Cada parte en una controversia adopta una posición y de esa posición surgen los estados de causa, que son principalmente racionales y legales. Los estados racionales se originan en la conjetura, la definición, la traslación y la cualidad. En la conjetural, entonces, se discute si un hecho ocurrió o no. En la definitoria se debate la naturaleza del hecho, qué clase de acción fue. Y en la traslación se cuestiona la competencia o jurisdicción del juez. En la de cualidad se analiza si el acto fue justo o injusto, es decir, si merece castigo o absolución. Por su parte, los estados legales tratan sobre la letra y el espíritu de la ley, las leyes contrarias, la ambigüedad, la deducción o la interpretación y la precisión legal. Ahí tenemos algunos conceptos que analizar, como por ejemplo letra y espíritu, cuando el texto de la ley parece decir algo distinto a la intención del legislador. Claro, porque cuando un texto no es claro, es ambiguo, es oscuro, ahí por supuesto que cae una interpretación a esa ley. Hay leyes contrarias cuando dos leyes se contradicen expresamente entre sí. Hay ambigüedad cuando la redacción permite más de una interpretación. La deducción o interpretación cuando se infiere un sentido no expresado literalmente. Y finalmente la precisión legal cuando se busca el sentido más estricto y literal. Finalmente Isidoro explica que los estados de causa suman 18 según la mayoría de los autores, aunque Cicerón llegó a enumerar 19, incluyendo la traslación entre los estados racionales, aunque después la ubicó entre los legales. Sexto punto, sobre la controversia tripartita. San Isidoro, siguiendo a Cicerón, explica que la controversia tripartita puede ser simple o compuesta. Es simple cuando el planteamiento se reduce a una sola cuestión, como por ejemplo, ¿declaramos la guerra a los corintios o no? Y es compuesta cuando incluye varias preguntas o comparaciones, por ejemplo, ¿qué hacer con Cartago? ¿Arrasarla, devolverla a los cartagineses o fundar una colonia? En las comparaciones, la deliberación busca determinar qué opción es mejor o más útil,
como cuando se debate si enviar tropas a Macedonia o mantenerlas en Italia para resistir a Aníbal. Séptimo, sobre las 4 partes del discurso. La retórica se estructura en 4 partes fundamentales. En primer lugar, el exordio, que capta la atención del oyente y busca predisponerlo con benevolencia. La narración, que presenta los hechos de manera clara y concisa. La argumentación, que demuestra la propia postura con pruebas y razonamientos, refutando la del adversario. Y la conclusión, que resume el discurso y procura mover el ánimo del oyente hacia la aceptación de lo dicho. San Isidoro resalta que el orador debe inspirar benevolencia, docilidad y atención en su audiencia. Así, la retórica no es solo técnica, sino también arte de disposición moral y psicológica del oyente. Octavo, sobre los 5 tipos de causas. San Isidoro distingue 5 tipos de causas retóricas. Primero está la honesta, que es aquella en la que el público se muestra favorable desde el inicio sin necesidad de persuasión. En segundo lugar está la admirable, aquella que supera la comprensión común por su profundidad o grandeza, despertando asombro. Está la humilde en tercer lugar, que es aquella que no logra captar la atención de los oyentes por ser demasiado simple o poco atractiva. La ambigua, cuando la cuestión en litigio es dudosa o fluctúa entre lo justo y lo injusto, generando vacilación entre simpatía y rechazo. Y oscura, cuando el tema es tan complejo que el auditorio tarda en entenderlo o se confunde por su dificultad. Vamos a la novena, sobre los silogismos. San Isidoro explica que el término silogismo proviene del griego silogismos, que en latín se traduce como argumentatio, es decir, un razonamiento en el que se sigue una conclusión probable a partir de unas premisas. Un silogismo consta de 3 partes, que es la proposición mayor, la premisa menor y una conclusión que es el resultado lógico. Por ejemplo, premisa mayor. Lo que es bueno no puede tener un uso torpe. Premisa menor. El dinero tiene un uso torpe. Conclusión, luego el dinero no es bueno. El silogismo es la base del razonamiento dialéctico y retórico y fue empleado tanto por filósofos como por teólogos, incluido San Pablo en sus epístolas. San Isidoro distingue 2 tipos principales de silogismo. Uno que es el inductivo, que parte de casos particulares para llegar a una conclusión general, y el otro es el deductivo, que parte de principios generales hacia conclusiones particulares. Dentro de la inducción identifica 3 momentos: la proposición, la asunción y la conclusión. Cuando se establece la semejanza entre los casos, se habla de hilación inductiva. También describe diversas formas retóricas del razonamiento, por ejemplo, la antífrasis, cuando se refuta o contrapone un argumento, la entimema o silogismo abreviado, en el que falta una de las premisas, típico del lenguaje persuasivo, sententia, que condensa en una máxima moral el resultado del razonamiento, exemplum, que utiliza hechos o personajes históricos como argumento, por eso de ahí viene la palabra ejemplo, y conjunctio, que reúne varios razonamientos en una sola frase. Finalmente distingue 3 tipos generales de razonamiento. Está el simple o completo, con sus 3 miembros, que son la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. El segundo, que es imperfecto, cuando omite una parte, como en el entimema. Y compuesto o tripartito, que agrupa varias conclusiones o comparaciones dentro de un mismo discurso. A ver, pongamos un ejemplo. En el silogismo perfecto, que tiene 3 partes, que vamos a decir que es razonamiento simple o completo. Claro, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Premisa mayor, todos los hombres son mortales. Premisa menor, Sócrates es hombre. Conclusión, luego Sócrates es mortal. Cuando hablamos del imperfecto, tenemos que falta una de las partes, aunque el oyente puede deducirla mentalmente de todas maneras. Y esto se conoce como entimema. Y fíjense que sería algo así: Sócrates es mortal porque es hombre. Eso es un entimema. Aquí no se dice explícitamente la premisa mayor, todos los hombres son mortales, pero se sobreentiende. El razonamiento es válido, pero claro, abreviado, propio del lenguaje persuasivo, o más bien cotidiano. Y finalmente tenemos el compuesto o tripartito, que son varios razonamientos encadenados o varias comparaciones, como por ejemplo, todo lo justo es honesto, todo lo honesto es bueno, luego todo lo justo es bueno, y todo lo bueno es digno de alabanza,
luego todo lo justo es digno de alabanza. O sea, aquí hay dos silogismos unidos. El segundo parte de la conclusión del primero y también puede verse que hay una acumulación, ¿no es cierto?, de premisa y de silogismo, obviamente. Es muy usado por los oradores para dar fuerza argumentativa. Vamos al 10º punto, sobre la ley. Bueno, San Isidoro define la ley como la organización del pueblo sancionada por los ancianos junto con la plebe o bien como los edictos dictados por el emperador. Distingue entre ley y costumbre. La ley es escrita y tiene carácter formal. La costumbre es una práctica prolongada y no escrita, pero válida por su antigüedad y aceptación social. Ambas, sin embargo, tienen valor jurídico. La costumbre adquiere fuerza de ley cuando se adopta por práctica constante y razonable. En cualquier caso, la razón es lo que le da valor a la ley. La verdadera ley debe fundarse en la razón, estar de acuerdo con la religión, fomentar la disciplina y buscar siempre el bien común. Por eso la costumbre válida es aquella que concuerda con la ley y sirve a la comunidad. Toda la ley tiene tres posibles efectos. En primer lugar, permite, claro. En segundo lugar, prohíbe. Y en tercer lugar, castiga. Por lo tanto, y esto si usted piensa que es algo antiquísimo y que no tiene ningún valor hoy en día, la verdad es que por lo menos aquí en Chile, en el Código Civil, en el artículo 1, dice: la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Muy parecido a lo que podría haber dicho Isidoro de Sevilla. El objetivo de la ley es proteger la inocencia, reprimir la maldad y frenar la audacia delictiva mediante el temor a la sanción. Así el miedo al castigo mantiene el orden social. Finalmente, San Isidoro establece que la ley debe ser honesta, justa, posible de cumplir, conforme con la naturaleza y las costumbres del pueblo, necesaria y útil al bien común, clara para no inducir error y desinteresada buscando el bien público antes que el beneficio privado. Vamos entonces al punto 11 sobre la sentencia. San Isidoro define la sentencia como un aforismo impersonal, es decir, una expresión breve que encierra una verdad moral o práctica sin atribuirla a ninguna persona. Por ejemplo, cita a Terencio: dos regalos engendran amigos, la verdad, en cambio, odios. Cuando a esta expresión se le añade el nombre de quien la pronuncia, deja de ser una sentencia y pasa a llamarse una cría, ¿ya? O una chría, que en griego se pronuncia así. Por ejemplo, Aquiles ofendió a Agamenón al decirle la verdad. Metrófane ganó la amistad de Mitrídates gracias a sus favores. La diferencia de ambos es clara, o sea, la sentencia general y sin un sujeto personal. La chría siempre incluye una persona concreta que realiza o dice la acción. Así, si a una sentencia se le agrega un nombre, se convierte en chría, y si se elimina la referencia personal, vuelve a ser una sentencia. Para entender este concepto de chría, podríamos decir que es como lo que entendemos hoy por anécdota, ¿ya? Dejémoslo así, como una anécdota. Punto 12. Sobre la catacheva y la anacheva. San Isidoro distingue dos figuras retóricas opuestas: la catacheva, que es la confirmación o defensa de algo que se afirma como verdadero, y la anacheva, que es la refutación o negación de lo afirmado, es decir, el intento de demostrar que algo no existió o no ocurrió. Por ejemplo, afirmar la existencia de la quimera sería una catacheva, mientras que negar su existencia sería una anacheva. Ambas se diferencian de la tesis, ya que esta última no busca confirmar o refutar hechos pasados, sino deliberar o exhortar sobre cuestiones inciertas o morales. San Isidoro explica que la anacheva se divide en dos grandes tipos: la inconveniente, que trata lo indecoroso, contrario a la dignidad o lo inútil, y además se subdivide en palabras cuando se atribuye a alguien algo indigno de su carácter, como acusar a Catón, el censor, de incitar la juventud al vicio. En hechos también, cuando se imputa una acción incompatible con la virtud, como el adulterio de Marte y Venus. La falsedad, esta otra división de la anacheva, que puede ser de tres tipos: increíble, por narrar algo fuera de toda probabilidad, como ver desde Sicilia una flota en África;
e imposible cuando los hechos se contradicen lógicamente, como decir que Clodio murió tendiendo una trampa a Milón. San Isidoro resume estas oposiciones en una gradación de lo verosímil y lo conveniente, lo decoroso y lo indecoroso, lo inútil y lo inútil, lo verosímil y lo inverosímil, lo posible y lo imposible, lo conveniente y lo inconveniente. Aconseja usar la anacheva cuando las fábulas o relatos míticos resultan moral o racionalmente inaceptables, a menos que se entienda que esconden un significado alegórico, por ejemplo, que Sila no fue un monstruo marino, sino una mujer cruel e inhospitalaria que vivía cerca del mar. Vamos con el punto 13, sobre la prosopopeya. San Isidoro define la prosopopeya como una figura retórica que consiste en atribuir palabra y personalidad a seres inanimados o irracionales. Es un recurso mediante el cual se da voz a lo que por naturaleza no puede hablar. Cita como ejemplo a Cicerón cuando imagina que la patria se dirige a él para reprocharle o exhortarlo, transformándolo así en un sujeto con voz y sentimientos. Del mismo modo, en la retórica se hace hablar a montes, ríos o árboles con el fin de intensificar el dramatismo y la fuerza expresiva del discurso. Este recurso, explica San Isidoro, es común en las tragedias y aún más frecuente en los discursos oratorios, donde sirve para conmover, persuadir o dar vida a conceptos abstractos mediante la imaginación poética. Punto 14 sobre la etopeya. La etopeya es la figura retórica mediante la cual se presentan los sentimientos y actitudes de una persona según su edad, condición, carácter o estado emocional. Consiste en imaginar a alguien hablando de acuerdo con su naturaleza y circunstancias. Por ejemplo, un pirata debe expresarse con audacia y fiereza, una mujer con suavidad y recato, un joven con entusiasmo, un anciano con gravedad. Del mismo modo, el tono de un soldado no será igual al de un filósofo. San Isidoro insiste en que el orador debe considerar siempre quién habla, ante quién, sobre qué tema, en qué lugar y con qué intención, pues sólo así podrá mantener la coherencia del discurso y lograr credibilidad. Punto 15 sobre los tipos de cuestiones. Existen dos tipos de cuestiones retóricas, las definidas, la que es como hipótesis en griego, causa en latín, que es aquella que involucra a personas y circunstancias concretas como lugar, tiempo y motivo. La indefinida, que es aquella que no se refiere a sujetos ni situaciones particulares, sino que trata temas generales o universales. En resumen, la tesis reflexiona sobre lo general, por ejemplo, ¿debe castigarse la ingratitud? Mientras que la causa aplica esa reflexión a un caso específico. ¿Debe castigarse a este hombre por ingrato? La tesis, por lo tanto, se considera una parte de la causa. Punto 16 sobre la elocución. La elocución o modo de expresión debe adaptarse al tema, al lugar, al momento y al público. San Isidoro advierte que el orador no debe mezclar registros incompatibles, lo profano con lo religioso, lo ligero con lo grave, lo ridículo con lo trágico. La buena locución exige pureza lingüística y claridad, emplear palabras correctas, genuinas y acordes con el estilo propio del tiempo. El buen orador no solo debe decir las cosas, sino también actuar conforme a lo que enseña, pues la palabra, para ser eficaz, debe ir acompañada del ejemplo. Vamos con el punto 17 sobre los tres tipos de elocuencia. San Isidoro distingue tres estilos de elocuencia según la importancia del tema tratado. En primer lugar, lo humilde o sencillo para asuntos de poca trascendencia, moderado o medio para temas de relevancia intermedia, grandilocuente o sublime para cuestiones elevadas y solemnes. El principio rector es la adecuación del estilo al asunto. Las cosas pequeñas se expresan con lenguaje simple y natural, las medianas con tono equilibrado y noble, las grandes con majestad y magnificencia. Así el orador no debe usar términos grandiosos para causas triviales, ni expresarse con ligereza cuando trata temas divinos o morales. Incluso de los asuntos importantes, el estilo debe variar según la intención, porque se debe ser sencillo para enseñar, moderado para alabar o censurar, y grandilocuente para conmover y convertir a los oyentes. Cada tipo de elocuencia tiene su propio vocabulario, palabras adecuadas para el estilo, nobles para el medio y elevadas para lo sublime, como habíamos dicho. Vamos con el punto 18 sobre el coma, el colón
y el período. ¿Qué es esto, muchachos? ¿A qué se refiere San Isidoro de Sevilla aquí? Aquí se refiere el filósofo a una estructura de la oración que tiene tres niveles rítmicos del discurso. La cómmata, que son pequeñas partes de la oración breves, unidades de sentido de pausa mínima. La cola, que son miembros completos formados por la unión de varios cómmatas que ya expresan una idea con sentido. Y los períodos, periodus, que es la frase completa compuesta por varios cola que culmina con una idea total y cerrada. Y hay un ejemplo tomado de Cicerón. ¿Cuál sería un ejemplo de un comma o una cómmata? Bueno, se toma de Cicerón, del Promilone, cuando se dice, aunque temo jueces, es como un vocativo, ¿no? El vocativo, la estructura del vocativo que tenemos hoy en español, bueno, eso sería, por ejemplo, una coma. Poner, aunque temo, coma, jueces. Otro coma, por ejemplo, que resulte vergonzoso empezar la defensa de un hombre tan valiente. Ahí tenemos otro coma. Y ambos forman un colón. Ambos forman un colón. Claro, porque un coma sería, aunque temo jueces, y el colón sigue, que resulte vergonzoso empezar la defensa de un hombre tan valiente. Finalmente, el período se completa con la frase, así los ojos van buscando la antigua costumbre de los juicios. Por lo tanto, San Isidoro añade que el periodo no debe ser demasiado largo, sino respirable, en una aspiración, es decir, comprensible y rítmico en su conjunto. Cuando vamos hablando, nosotros tenemos cierta puntuación que nos va marcando el ritmo de cómo hablar. Punto 19 sobre los vicios que hay que evitar en las letras, palabras y sentencias. San Isidoro enseña que la expresión del orador debe ser pura y libre de defectos, tanto en el uso de las letras como en el de las palabras y frases. En cuanto a las letras, debe cuidarse la combinación sonora, evitando choques entre vocales consecutivas, como en feminae, agiptiae, que resulta desagradable al oído. La dicción mejora si se intercalan consonantes entre vocales. Advierte también sobre la colisión de ciertas consonantes ásperas, como la R, la S, la X, que producen un sonido disonante cuando se juntan. Por ejemplo, ars studiorum, rex gerges, error romuli. Esa repetición de la vocal o de la consonante es la verdad molesto, es un sonido disonante para Isidoro. Asimismo, recomienda evitar que la letra M aparezca entre dos vocales, verum enim, pues suena confusa y poco elegante. Entonces, esto es una corrección formal del discurso que comienza desde el nivel fonético, donde el ritmo y la armonía son tan importantes como el sentido. 20. Sobre las uniones de las palabras. El orador también debe evitar los vicios en la elección y combinación de las palabras, buscando siempre la propiedad y claridad. El uso de palabras impropias se llama asirología y debe evitarse mediante el empleo de términos adecuados, aunque a veces se puedan usar metáforas o eufemismos siempre que sean naturales y cercanos al significado real. Los hipérbatos excesivos, que son las alteraciones del orden lógico de la oración, puede causar confusión y por tanto deben moderarse. Ahora, claro, los hipérbatos de repente suenan, uno podría decir que suenan bonitos, como por ejemplo en vez de decir gracias a Dios, el hipérbaton sería a Dios gracias. ¿Ah? O el típico si mal no recuerdo en lugar de si no recuerdo mal. Entonces, en el lenguaje cotidiano. ¿Qué nos dice más San Isidoro y Sevilla? Que también debe evitarse la ambigüedad o perisología, es decir, el exceso de palabras o circunloquios innecesarios que enturbian la claridad del discurso. El vicio opuesto es la brevedad defectuosa que elimina palabras necesarias y deja la expresión incompleta, ¿no? San Isidoro enumera los principales vicios retóricos que deben evitarse. El casenfatón, la disonancia de sonidos, la tautología, que es la repetición inútil, la elipsis, que es la omisión indebida, la asirología, que acabamos de decir, la macrología, que es el exceso de palabras, la perisología, que también dijimos que es el circunloquio innecesario, y el pleonasmo, que es la redundancia. En contraste, la energía y el énfasis embellecen el discurso elevando su tono mediante la forma expresiva, no por la cantidad de palabras. Cita como ejemplo la expresión encumbrose a la gloria de Cipión.
¿Ah? O el verso de Virgilio que dice, se deslizaron por el cable echado desde arriba, donde el verso se deslizaron sugiere movimiento y altura, mostrando la fuerza de la palabra justa. San Isidoro concluye entonces advirtiendo contra el error contrario, empequeñecer con palabras simples aquello que es grande por naturaleza, pues el lenguaje debe estar siempre a la altura de la idea que expresa. 21. Sobre las figuras, palabras y frases. Isidoro parte de una idea clave. La variedad del estilo evita la monotonía. Un discurso sin figuras resulta pesado y tedioso. Las figuras de palabras y de frases, en cambio, elevan y embellecen la conversación, porque estimulan la atención del oyente y alivian el esfuerzo del orador. De ahí que el arte de hablar bien requiera alternar estructuras y ritmos. Y estas figuras afectan directamente a la forma verbal del discurso. La anadiplosis, que es la repetición de la última palabra de una oración al comienzo de la siguiente. Por ejemplo, vive, vive, más aún se atreve al venir al Senado. El clímax o catena, que es la gradación ascendente. De la inocencia nace la dignidad, de la dignidad el honor, y así uno va repitiendo. La antítesis, que es la contraposición de ideas opuestas, que da relieve y equilibrio. Aquí la honestidad, allá el estupro, por ejemplo. La sinonimia, que es la repetición de una idea con diferentes palabras. Nada realizas, nada emprendes, nada maquinas. La atanaclasis, que es el uso de una misma palabra en sentidos distintos o contrarios. No lo espero, te suplico que esperes. La antimetabolé, que es la inversión de palabras que cambia el sentido. No vivo para comer, sino como para vivir. La paradiástole, redefinir términos que parecen virtuosos, pero esconden vicios. Sabio en vez de astuto. Estas figuras, además de ornamentales, sirven a la precisión semántica y al énfasis moral o argumentativo. Afectan no solo a las palabras, sino al sentido de la oración completa o al modo de relacionarse con el público. Y aquí Isidoro amplía enormemente la lista, mostrando su deuda con la retórica ad Herennium y con Cicerón. Y nos empieza a hablar de lo siguiente. Nos dice que una sentencia es un aforismo general. Los regalos engendran amigos, la verdad, odios. La chría, que es una sentencia atribuida a una persona. Aquiles ofendió a Agamenón al decirle la verdad. La procatalepsis, anticipando, que es la anticipación de una objeción. Por ejemplo, si alguno de vosotros se admirara de que... La aporía, fingida duda o vacilación. No sé cómo decirlo. Ajá. Típica esas frases, ¿no? La parresía, que es la libertad valiente de expresión. Maté, pero no a espurio melio. La etopeya, que es poner en boca de otro un discurso o pensamiento. Cicerón hace hablar a Apio, por ejemplo. La prosopopeya, que es dar voz a seres inanimados abstractos. Si mi patria me hablara. La ironía, decir lo contrario de lo que se quiere significar. Catilina, amante de la República. La epímone, que es la insistencia repetida de una idea. ¿A quién perdono alguna vez? ¿A qué amistad fue fiel? El peusis, que es el soliloquio cuando el orador dialoga consigo mismo. Y finalmente la aposiopesis, que es la interrupción súbita del discurso. A esto yo, pero ahora importa más apaciguar el oleaje. Ahí Isidoro entonces también incluye figuras que muestran movimiento del pensamiento como la energía, que es la vivacidad descriptiva, la metátesis, que es el traslado de la atención al pasado o futuro, o la anamnesis, que es el recuerdo de algo fingido como olvidado. Vamos con el punto 22 sobre la dialéctica. Isidoro define la dialéctica como la disciplina que expone los fundamentos de las cosas, es decir, el arte que permite descubrir y exponer las razones de lo verdadero. La llama también lógica, identificándola con la ars rationis, que es la facultad racional que enseña a definir correctamente, investigar con método y exponer con orden. Por ello, Isidoro dice, la dialéctica sirve para distinguir lo verdadero de lo falso mediante la discusión, es decir, mediante el uso de razonamiento argumentativo. Isidoro reconoce que los primeros filósofos, refiriéndose probablemente a los presocráticos y a Sócrates, usaron la dialéctica en su enseñanza, aunque de modo informal y empírico.
Fue Aristóteles quien, según él, le dio una forma científica y sistemática, estableciendo sus reglas y principios. El término dialéctica proviene, según Isidoro, del griego dialécticos o dialectique, relacionado con lectos, que significa lo dicho o lo que puede ser expresado. Por eso explica que la dialéctica trata de los enunciados del pensamiento, es decir, de las proposiciones mediante las cuales la razón se manifiesta. Añade además una idea de orden lógico. La dialéctica sigue naturalmente a la retórica porque ambas pertenecen al trivium, es decir, a la gramática, retórica y dialéctica, y comparten el estudio del lenguaje como instrumento del pensamiento. Sin embargo, mientras la retórica se ocupa del uso del lenguaje para la persuasión, la dialéctica se orienta al uso del lenguaje para la verdad. Es de ahí, chicos, que de repente cuando uno toma algunos cursos de argumentación o qué sé yo, de lógica, uno tiene que, uno va a ver, va a verificar que persuadir apela siempre a la emoción, o sea, la retórica nos está diciendo San Isidoro de Sevilla, que la persuasión es siempre emocional y el convencimiento es racional. El convencimiento sería dialéctico y la retórica sería persuasiva. 23. Sobre la diferencia entre la dialéctica y la retórica. Seguimos entonces con estos dos conceptos. Isidoro cita al erudito romano Marco Terencio Varrón, quien en su obra De Disciplinis había comparado las dos artes con las dos formas de la mano humana. La dialéctica y la retórica son lo que en la mano del hombre el puño cerrado y la mano abierta. La primera concentra las palabras, la segunda las amplifica. Y este símil es sumamente expresivo porque la dialéctica como puño cerrado condensa el pensamiento y lo reduce a su núcleo esencial. Es el arte de razonar con precisión, definiendo y distinguiendo. Y la retórica, como la mano abierta, expande el discurso desplegando ideas con elegancia y amplitud. Es el arte de comunicar y persuadir, como habíamos señalado. Isidoro desarrolla la distinción con un criterio doble también, y funcional y social. La dialéctica es más sutil, apta para la discusión intelectual y la búsqueda rigurosa de la verdad. Por eso pertenece al ámbito de las escuelas filosóficas donde se entrena la razón mediante el debate racional. Su meta entonces es el conocimiento. Su virtud es la claridad. Y la retórica es más elocuente, orientada a la enseñanza pública, al discurso en la plaza o en el foro. Por eso su dominio es el ámbito civil y político, donde la palabra persuade a las multitudes o al tribunal. Su meta es la persuasión, su virtud es el encanto del lenguaje. Ahora Isidoro añade un matiz sociológico interesante, porque la dialéctica encuentra pocos seguidores. La retórica, en cambio, tiene incluso al pueblo más bajo por oyente. O sea, que en ese sentido, la práctica de la retórica es siempre más accesible. ¿Mm? Es siempre más accesible. Ese es el punto de la retórica. Y la dialéctica, ¿no es cierto?, siempre reservada a los sabios y filósofos. En lo último, Isidoro alude al modo habitual en que los filósofos antiguos y cristianos discutían, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Antes de comenzar la exposición de la isagoge, es decir, del prólogo o la introducción, acostumbran los filósofos a formular la definición de la filosofía. Esto se refiere a la práctica, o sea, derivada de Porfirio y Boecio de iniciar los tratados filosóficos con una definición general del saber que sirva de fundamento. ¿Se acuerdan que Porfirio tiene una obra que se llama La Isagoge, que es como decir introducción? De hecho, nosotros la tenemos en el podcast también, para que la pueda escuchar. Es la obra de Porfirio que se llama Isagoge. Y después ahí Porfirio comienza con el tratado de órganos de Aristóteles. Así, antes de tratar la dialéctica y la retórica en detalle, Isidoro recuerda que toda enseñanza filosófica debe comenzar por definir su objeto para después desarrollar con orden las materias que dependen de él. Vamos con uno de los conceptos más increíbles de la filosofía, la propia filosofía. Punto 24, sobre la filosofía.
San Isidoro define la filosofía como el conocimiento de las cosas humanas y divinas, acompañado del deseo de vivir una vida irreprochable. Con ello une desde el conocimiento el saber con la moral. No basta con conocer, hay que vivir conforme a la verdad. La filosofía, dice, se compone de ciencia y de opinión. Hay ciencia cuando se conoce algo en su auténtico fundamento, hay opinión cuando la mente no puede llegar a una explicación definitiva. Ejemplos como el tamaño del Sol, la forma de la Luna o la posición de las estrellas muestran los límites del saber humano y la humildad que el filósofo debe conservar ante el misterio del mundo. El propio nombre de la disciplina lo explica, o sea, en griego filo significa amor y sofía sabiduría, de modo que la filosofía es el amor a la sabiduría. Es un camino, no es una posesión. Este amor se concreta en tres ámbitos: la física, o la filosofía natural, que estudia la naturaleza; la ética o la moral, que trata de las costumbres; y la lógica o racional, que busca la verdad en los principios y en los modos de razonar. Cada una corresponde a una dimensión del alma: el conocimiento de las cosas, la rectitud de la vida y el orden del pensamiento. Isidoro ofrece además una breve historia de la filosofía. Y claro, empieza a hablar de Tales de Mileto, que era uno de los 7 sabios, que fue el primero en dedicarse al estudio de la naturaleza, investigando los fundamentos del cielo y las propiedades de las cosas. Platón dividió esa física en las 4 ciencias matemáticas: aritmética, geometría, música y astronomía, mientras que Sócrates centró su atención en la ética, buscando la corrección de las costumbres y la vida honesta. A él se deben las virtudes del alma, la prudencia, que distingue lo bueno de lo malo; fortaleza, que soporta las adversidades; templanza, que refrena los impulsos; y justicia, que da a cada uno lo suyo. Platón, por su parte, añadió la lógica, ciencia de la razón y del discurso, mediante la cual se profundiza racionalmente en los fundamentos del ser y de la acción. Isidoro sostiene que las 3 partes de la filosofía encuentran también su reflejo en la Sagrada Escritura. La física está en el Génesis y el Eclesiastés, que tratan de la naturaleza del mundo; la ética en los Proverbios y otros libros sapienciales, que enseñan el modo de vida; y la lógica en el Cantar de los Cantares y los Evangelios, donde se busca expresar la verdad. De este modo, la filosofía no se opone a la fe, sino que la sirve y la ilumina. Fíjense lo poderoso que es, nos dice Isidoro acá. Otros doctores, recuerda Isidoro, definieron la filosofía como el conocimiento probable de las cosas humanas y divinas en cuanto es posible al hombre, como el arte de las artes, la ciencia de las ciencias, o como la meditación sobre la muerte, definición que él considera la más propia del cristiano, pues el sabio, despreciando las vanidades del mundo, se prepara para la patria celestial. Esta última idea transforma el ideal antiguo de la filosofía como ejercicio intelectual de una preparación moral y espiritual para la eternidad. Finalmente, Isidoro distingue 2 grandes partes de la filosofía: la especulativa y la práctica. La especulativa se divide en 3 ramas, que son la natural, que examina la naturaleza de las cosas creadas; la doctrinal, que estudia la cantidad abstracta mediante las ciencias del número, la forma y el movimiento, la aritmética, geometría, música, astronomía, etc. Y la divina, que contempla la naturaleza de Dios y las criaturas espirituales. La práctica también se divide en 3: la moral, que regula la vida individual; la económica, que ordena la vida doméstica; y la civil, que rige la vida social y política. Así, el saber filosófico abarca todo: el cielo, la tierra y la conducta humana. Vamos con el punto 25 sobre la isagoge de Porfirio. San Isidoro introduce la isagoge de Porfirio. Isagoge significa introducción, por cierto, que es un texto fundamental en la enseñanza de la filosofía antigua. Yo ya les decía que teníamos un texto sobre la isagoge de Porfirio, y especialmente se utilizaba como el prólogo al órgano de Aristóteles, como también lo había dicho. La isagoge servía como una puerta de entrada al estudio lógico y ontológico, donde se explicaban las categorías y los principios básicos para definir las cosas. Isidoro la presenta como el primer ejercicio de todo aquel que se inicia en la filosofía, porque enseña el método por el cual se distingue y comprende la esencia de los seres. Su finalidad, dice Isidoro, es exponer los fundamentos primeros de cualquier cosa mediante definiciones claras y sustanciales. Y el procedimiento consiste en partir
de lo más general, es decir, el género, e ir descendiendo hasta lo más particular, la especie y lo propio, separando cuidadosamente lo común de lo exclusivo. El ejemplo que da es el clásico. El hombre es un animal racional, mortal, terreno, bípedo y capaz de reír. Esa es la definición del hombre. Y así se va delimitando progresivamente la esencia humana. Primero se lo incluye en el género animal, el hombre es un animal. Después se especifica que es terreno, que no es aéreo, no es acuático. Se añade la diferencia de que es bípedo, de dos patas, que lo distingue de otros animales. Se precisa que es racional frente a los irracionales y mortal a diferencia de los ángeles. Y finalmente se incorpora lo propio del ser humano, su capacidad de reír, atributo que según la tradición aristotélica solo pertenece al hombre, según Aristóteles. De este modo entonces Isidoro muestra cómo una definición perfecta debe reunir las notas esenciales que distinguen la naturaleza de una cosa. Aristóteles y Cicerón habían enseñado que toda definición científica debía formarse a partir del género y de la diferencia, una diferencia obviamente específica porque sólo así se llega a la comprensión de la esencia. Pero, con el tiempo, otros autores ampliaron el modelo e identificaron 5 elementos de la definición sustancial: el género, la especie, la diferencia, lo propio y el accidente. El género es el conjunto general al que pertenece algo. Por ejemplo, el hombre pertenece al género animal. Y la especie es lo que diferencia a un grupo dentro del género, hombre. La diferencia señala los rasgos que distinguen esa especie de las demás: racional, mortal. Lo propio es aquello que pertenece solo a ese ser, por ejemplo, capaz de reír. Y el accidente es lo que puede cambiar sin alterar su esencia: el color, la educación, el tamaño, etc. Estos accidentes, advierte Isidoro, son mudables con el tiempo, mientras que la definición sustancial permanece. La forma completa, siguiendo su ejemplo, sería: el hombre es un animal racional, mortal, capaz de reír y capaz del bien y del mal. Aquí la última expresión introduce también un matiz moral entonces que enlaza con la tradición cristiana, porque el ser humano, a diferencia de los demás vivientes, posee libertad y responsabilidad ética. Al final del capítulo, Isidoro recuerda que la isagoge fue traducida del griego al latín por Mario Victorino y posteriormente Boecio escribió sobre ella un extenso comentario en 5 libros que se convertiría en texto fundamental en las escuelas medievales. De hecho, nosotros tenemos ese texto también en el podcast, así que lo puede buscar en la parte de Boecio. De hecho, el esquema de los 5 predicables, género, especie, diferencia, propio y accidente, se mantendrá como estructura lógica básica de toda la filosofía escolástica. Luego de hablar de la isagoge y del Porfirio, tenemos el punto 26 sobre las categorías de Aristóteles. Claro, siguiendo la tradición que va de Aristóteles a Boecio, Isidoro presenta este sistema como la base de toda comprensión racional de la realidad, porque mediante las categorías el entendimiento ordena y clasifica todo lo que puede decirse o concebirse. Y comienza explicando que las categorías, llamadas en latín praedicamenta, encierran todos los sentidos posibles de una palabra, es decir, los modos en que los términos se aplican a los seres. Y ahí distingue 3 tipos: las equívocas, unívocas y denominativas. Una palabra es equívoca cuando tiene un mismo nombre para realidades distintas, pero con definiciones diferentes. Por ejemplo, león, que puede significar el animal, una figura pintada, o puede significar una constelación. Por otro lado, la palabra es unívoca cuando el hombre y la definición coinciden en distintos casos, como por ejemplo vestidura, que vale tanto para túnica como para capote. Y es denominativa cuando un término se deriva de otro por analogía, como bueno de bondad o malo de malicia. Esta triple distinción es el punto de partida del análisis lógico, porque enseña cómo los nombres pueden expresar lo mismo, cosas distintas o propiedades derivadas. Luego Isidoro comienza a enumerar las 10 categorías aristotélicas. Sabemos nosotros que son la sustancia, la cantidad, la cualidad, la relación, lugar, tiempo, situación, condición, acción y pasión. Según él, todo cuanto el hombre puede concebir o decir cae bajo uno de estos 10 modos del ser y del decir. La sustancia, que es la ousia, ocupa el primer lugar porque es aquello que existe por sí mismo, como por ejemplo un hombre, un caballo.
A esta la llama primeras sustancias. Las segundas sustancias, en cambio, son las especies y géneros a las que pertenecen los individuos, como hombre o animal. La sustancia, dice Isidoro, subsiste, es decir, tiene existencia propia y es el soporte de todo lo demás. Las demás categorías son los accidentes que dependen de la sustancia y en ella residen. La cantidad indica medida o extensión, como largo o corto. La cualidad expresa el modo de ser, como blanco, negro, sabio o ignorante. La relación establece una correspondencia entre dos cosas, como padre e hijo, señor y siervo, que existen simultáneamente y no una sin la otra. El lugar indica la posición espacial, por ejemplo, en el foro, en la plaza. Y el tiempo señala el momento, ayer, hoy. La situación o situs proviene de positio e indica la disposición del cuerpo, si está de pie, sentado o acostado. La condición o hábito deriva del verbo habere, que es tener, e incluye tanto posesiones materiales como cualidades internas. Tener fuerza, tener ciencia, tener un vestido. La acción y la pasión representan los dos últimos modos. Una se refiere al obrar, yo escribo, por ejemplo, y la otra al padecer, me escriben. Ahí están entonces las 10 categorías de Aristóteles nombradas por Isidoro. Pero Isidoro observa que estas 10 categorías abarcan todo el ámbito de la realidad inteligible. De hecho, ofrece un ejemplo donde todas se incluyen en una sola oración. Agustín, gran orador, hijo suyo, estando en el tiempo, en el templo, estando en el templo, hoy adornado, disputándose fatiga. Ahí se halla todo, se halla la sustancia que Agustín, la cualidad que gran orador, la relación hijo suyo, el lugar en el templo, hoy, que es el tiempo, la situación estando, el hábito adornado y la acción disputando y la pasión que lo afecta a él se fatiga. La sustancia en este caso es el sujeto, es Agustín, es el soporte de todas las demás determinaciones. Por lo tanto, para Isidoro y para todos los demás, los accidentes no existen por sí mismos, sino en un sujeto que los sostiene. Son, como dice, cosas que se colocan encima de la sustancia. De esta distinción fundamental entre sustancia y accidente nace la estructura ontológica y lógica del pensamiento clásico. Algunos accidentes, como la cantidad, la cualidad y la situación, son connaturales a la sustancia, pues no pueden existir sin ella. Otros, como el lugar, el tiempo y el hábito, son externos o independientes, y algunos, como la relación, la acción y la pasión, son intermedios, ya que afectan tanto al sujeto como a lo que lo rodea. Finalmente, Isidoro explica el motivo del nombre categorías, lo que debería haber dicho primero, ¿no es cierto? Porque este libro se llama Etimologías. Y nos dice que categorías proviene de categorein, que significa afirmar o predicar, porque no pueden conocerse sin referirse a un sujeto del que se predican. No se puede comprender qué es un hombre si no hay un hombre concreto que sirva de ejemplo. Con esta observación vincula la teoría lógica con la experiencia sensible. Las categorías no son meras abstracciones, sino modos de captar y expresar el ser real, dice San Isidoro de Sevilla. Vamos con el punto 27 sobre el perihermeneias. Si se dan cuenta, lo que está haciendo San Isidoro de Sevilla es guiarnos a través del órgano del corpus aristotelicum con respecto a la lógica, porque primero ya empezamos con la introducción a todo este tema. ¿Cuál es la introducción a todo este tema? La isagoge de Porfirio. ¿Ah? La isagoge de Porfirio nos va a introducir a los tratados de lógica de Aristóteles, y el primer tratado de lógica de Aristóteles es Categorías. Y ahora el segundo es Perihermeneias. Perihermeneias significa sobre la interpretación, ¿ya? O de interpretación en latín. Y es una de las piezas fundamentales, según Isidoro de Sevilla, del órganon, es decir, del conjunto de obras del filósofo. Y el texto trata sobre la relación entre el pensamiento, el lenguaje y la verdad, mostrando cómo los signos verbales expresan los juicios que se forman en la mente. Isidoro presenta el tratado como una obra de enorme sutileza intelectual hasta el punto de que la tradición, dice él, afirmaba que Aristóteles mojaba la pluma en su inteligencia al escribirlo. Comienza señalando que todo lo que puede expresarse con una sola palabra pertenece a dos categorías fundamentales, el nombre y el verbo.
Ambos son los instrumentos con los que la mente comunica lo que concibe, pues toda elocución es la interpretación de lo pensado. Con ello introduce una idea esencial de la lógica aristotélica. El lenguaje no es un simple conjunto de sonidos, sino la manifestación externa del pensamiento, un medio para hacer visible lo invisible del entendimiento. El título griego perihermeneias significa, como habíamos dicho, acerca de la interpretación. Aristóteles lo empleó para designar el estudio de las proposiciones y su estructura. En el lenguaje humano la mente se expresa por medio de afirmaciones y negaciones, llamadas en griego catáfasis y apófasis. Así, cuando decimos el hombre corre, formulamos una afirmación. Cuando decimos el hombre no corre, una negación. Y esta distinción entre afirmar y negar se encuentra el fundamento de toda lógica, porque de ella nacen la verdad y la falsedad y en consecuencia el razonamiento. Y Isidoro menciona las 7 especies o elementos básicos que Aristóteles analiza en este tratado: el nombre, el verbo, la oración, el enunciado, la afirmación, la negación y la contradicción. El nombre es una palabra significativa por convención humana, sin referencia al tiempo y con sentido por sí sola, como por ejemplo Sócrates. El verbo, en cambio, implica siempre un tiempo, es presente, es pasado y es futuro, y expresa una acción o estado referido a un sujeto, como piensa o disputa. La oración, en cambio, es una combinación de palabras que tiene significado completo, por ejemplo, Sócrates disputa. Pero no toda oración tiene valor lógico, solo la oración enunciativa o proposición es aquella que afirma o niega algo, como Sócrates existe o Sócrates no existe. La afirmación se da cuando se predica algo de un sujeto, mientras que la negación excluye algo de él. La contradicción surge de la oposición entre ambas. Si una es verdadera, la otra necesariamente es falsa. Por ejemplo, las proposiciones Sócrates disputa y Sócrates no disputa. No pueden ser estas verdaderas al mismo tiempo. Por lo tanto, ahí se encuentra el principio lógico de no contradicción, que es la base de toda deducción racional. Isidoro no desarrolla aquí los análisis más técnicos del tratado, pero señala que Aristóteles los examina con precisión extrema, dividiendo y subdividiendo cada término. A su juicio bastan las definiciones generales para los principiantes, pues quien quiera entender a fondo estas cuestiones debe acudir directamente a la obra del Estagirita. Sin embargo, destaca su utilidad práctica. Las perihermeneias son el fundamento de la analítica, porque los silogismos, la forma de razonamiento, se construyen a partir de estas proposiciones afirmativas y negativas. Sin la claridad en la definición y oposición de los enunciados, no sería posible este razonamiento deductivo. Y la verdad que el perihermeneias, chicos, es súper árido, súper complejo. Hay que sistematizarlo harto, hay que ver aquella obra con papel y lápiz, anotando, haciendo esquemas, porque la verdad es que es muy complejo, muy complejo. No es complicado, pero es complejo. Ujú. Punto 28. Sobre los silogismos dialécticos. Aquí San Isidoro aborda el tema de los silogismos dialécticos, es decir, el arte del razonamiento lógico, tal como fue elaborado por Aristóteles y transmitido por los autores latinos, especialmente Boecio, Apuleyo y Mario Victorino. Con él se cierra la parte estrictamente lógica de este libro 2 de las etimologías, porque Isidoro muestra cómo las reglas del pensar permiten distinguir lo verdadero de lo falso y refutar el error mediante argumentación correcta. Primero explica que los silogismos dialécticos son los razonamientos que revelan la utilidad lógica, porque permiten alcanzar la verdad sin caer en engaños o sofismas. Su fin no es la disputa vacía, sino la búsqueda de la verdad por medio de conclusiones necesarias. Gracias a ellos, el adversario no puede sorprender con argumentos falsos, pues todo silogismo bien formado parte de premisas ordenadas y llegan a una conclusión que se sigue de modo racional. Isidoro distingue dos grandes tipos: los silogismos categóricos y los hipotéticos. Los primeros afirman o niegan algo directamente, pero los segundos establecen relaciones condicionales. Dentro de los categóricos resume 3 grandes figuras o fórmulas, cada uno con varios modos de razonamiento que se diferencian por el tipo de proposiciones que la componen. Por ejemplo, razonamientos universales o particulares. Todos los hombres son mortales.
particulares. Sócrates es griego, por ejemplo. En los silogismos categóricos explica que la primera figura es la más directa porque de premisas universales se extraen conclusiones también universales. Por ejemplo, todo lo justo es honesto, todo lo honesto es bueno, luego todo lo justo es bueno. Esto es lo que se va a llamar en la Edad Media la primera figura, la bárbara, que se recuerda de forma mnemotécnica. Esta estructura responde al razonamiento perfecto de Aristóteles. Claro, si usted hace una figura bárbara del razonamiento de los silogismos aristotélicos, es un silogismo de primera categoría porque es absolutamente correcto en todas sus partes. ¿Mm? Otras combinaciones permiten obtener conclusiones negativas o particulares según cambien las premisas. Así, de una universal afirmativa y una universal negativa, se obtiene una universal negativa. Todo lo justo es honesto, nada honesto es torpe, luego nada justo es torpe. O de una particular y una universal positiva se infiere una particular positiva. Algo justo es honesto, todo lo honesto es inútil. Luego, algo justo es útil. Cada modo muestra una variación formal del mismo principio. Cuando las premisas son verdaderas y la forma es válida, la conclusión es necesariamente cierta. Y después tenemos la segunda figura que agrupa 4 modos en los que la conclusión suele ser negativa, ya que en ella la premisa media se coloca como predicado de ambas proposiciones. Por ejemplo, todo lo justo es honesto, nada torpe es honesto, luego nada torpe es justo. Y la tercera figura con 6 modos permite conclusiones particulares a partir de distintas combinaciones de proposiciones. Isidoro resume estos esquemas sin entrar en tecnicismo, pero muestra que la lógica aristotélica ya era conocida en su estructura completa dentro de las escuelas cristianas tardoantiguas. Entonces ahí deberíamos remitirnos a los mismos textos de lógica o al corpus lógico de Aristóteles. Luego, Isidoro entonces nos habla de los silogismos hipotéticos, que expresan relaciones condicionales y disyuntivas. Estos tienen 7 modos básicos ilustrados con ejemplos muy sencillos. Porque los hipotéticos siempre empiezan con el condicional, la palabra condicional sí. Es decir, si es de día, hay luz. Es de día, luego hay luz. ¿Se dan cuenta? Si es de día, hay luz. No hay luz, luego no es de día. Y así un montón de ejemplos que podemos señalar como hipotéticos. Y estos ejemplos, aunque sean elementales, reflejan el paso de la lógica del juicio a la lógica de la consecuencia, es decir, a la deducción condicional. Isidoro recomienda leer entonces a Mario Victorino, quien había escrito un tratado sobre los silogismos hipotéticos, como complemento práctico para quien desee comprenderlos con mayor amplitud. Luego vamos al punto entonces 29, sobre la doctrina de las definiciones extraídas en el libro de Mario Victorino. San Isidoro resume la doctrina de las definiciones según el filósofo latino Mario Victorino, continuando entonces el arte lógico. Si los capítulos anteriores trataban de las categorías, los enunciados y los silogismos, aquí se detiene en la definición, es decir, en el modo en que la razón determina con precisión qué es una cosa. Para Isidoro, definir es una de las áreas más nobles del entendimiento humano, pues solo quien puede dar razón de algo, decir qué es, cómo es y de qué está compuesto, ha alcanzado el conocimiento verdadero. Explica primero que la definición es una oración breve que expresa con palabras apropiadas la naturaleza de una cosa concreta, distinguiéndola de lo común a otras. Su finalidad es aislar lo esencial, lo que constituye la ousia, es decir, la sustancia, del ser definido. Luego presenta una clasificación de 15 tipos de definiciones según el modelo que Victorino había derivado de la tradición aristotélico-escolástica. No todas son definiciones en sentido estricto, algunas son explicaciones, perífrasis y comparaciones, pero todas sirven para aclarar la naturaleza de una cosa. La primera y principal es la definición sustancial, ousiodes, la única que merece con propiedad tal nombre porque explica la esencia de un ser. Así, por ejemplo, cuando nosotros decimos, el hombre es un animal racional, mortal,
capaz de sentimientos y de disciplina. Esa definición es una fórmula que combina género y diferencia para llegar a lo que les es exclusivo. La segunda es la definición nocional, que es la enoematike, que ofrece una idea aproximada, no la esencia. Por ejemplo, el hombre es el ser que, por su razón, está por encima de los demás animales. Aquí no se dice qué es el hombre, sino cómo obra. Es una vía de acceso indirecto al conocimiento de su naturaleza. La tercera es la definición cualitativa, la poiotes, que describe la índole o capacidad de algo. Por ejemplo, el hombre es el ser que usa la inteligencia y elige, por conocimiento, lo que debe hacer. La cuarta es la definición descriptiva, hipografiqué, más propia de la retórica que de la dialéctica, que define por medio de una descripción o perífrasis. Por ejemplo, lujurioso es quien busca manjares caros, ávido de placeres e inclinado a la lascivia. Esta forma se utiliza para representar costumbres, vicios o virtudes. La quinta es la definición por sinonimia o equivalencia verbal, que explica una palabra mediante otra de igual significado. Por ejemplo, cuando se dice enmudecer es callar. Término es fin. La sexta es la definición por diferencia, kata diaforán. Aclara algo distinguiendo de lo que se le opone o se le asemeja. Por ejemplo, el rey es moderado y justo, el tirano impío y cruel. La séptima por metáfora traslación, que es la kata metaforán. Usa una imagen o analogía poética. Por ejemplo, el litoral es el lugar donde se burlan las olas. Puede emplearse con fines morales o estéticos, como observación, alegoría o censura. Por ejemplo, decir, las riquezas son el largo viático de una vida corta. La octava definición es la negativa o por privación del contrario, kata afairesin tou enantiou. Es decir, bueno es lo que no es malo, justo es lo que no es injusto. Sirve cuando lo opuesto ya es conocido porque define por exclusión. La novena, por representación individual, kata hipotiposin, se aplica a personas concretas. Por ejemplo, Eneas es hijo de Venus y de Anquises. En este caso, la definición equivale a una presentación o retrato. La décima es por analogía, kata analogian. Se aclara una cosa mediante una semejanza con otra mejor conocida, como cuando se dice el animal es como el hombre, usando el ejemplo humano para ilustrar lo que se pregunta. El undécimo tipo es por defecto o carencia de perfección, cat eleipes, que define algo incompleto mediante la alusión a lo que le falta. Por ejemplo, un tercio de as es aquello a lo que le faltan dos partes para hacer un as entero. El duodécimo es por alabanza o censura, kata epainon opsogon. La ley es la mente y el consejo de la ciudad. O, en tono opuesto, la esclavitud es el peor de los males. En ambos casos la definición se convierte en juicio de valor. La decimotercera es relacional, kata topros ti, que define algo en función de otro ser. Padre es quien tiene un hijo. Señor es quien posee un esclavo. La decimocuarta es por límite o extensión, kata ton oron. Género es aquello que abarca muchas partes. Parte es aquello que está contenido en el género. Y la decimoquinta es por causa o disposición de la cosa, kata aitilogian. Dios es el sol sobre las tierras, noche el sol bajo las tierras. Tras enumerarlas, Isidoro aclara que todas estas formas de definición están relacionadas con los tópicos, porque sirven de punto de partida para los argumentos y son fuentes de razonamiento en la dialéctica. Definir correctamente es el primer paso para argumentar correctamente. La definición, en efecto, es la raíz de toda ciencia porque delimita con precisión el objeto del conocimiento. Así, el arte de definir se convierte en el arte de pensar y el pensamiento en el reflejo del orden con que Dios ha dispuesto las cosas. Y así como Isidoro menciona los tópicos, vamos con el punto 30, que efectivamente son los tópicos. San Isidoro aborda la doctrina de los tópicos, es decir, los lugares comunes del razonamiento,
siguiendo la tradición de Aristóteles y Cicerón. El término tópico proviene del griego topos, que significa lugar, y designa el sitio mental del que se extraen los argumentos. Así, el arte de los tópicos es la disciplina que enseña a encontrar argumentos, tanto en la filosofía como en la retórica y el derecho. En palabras de Isidoro, es el arte de hallar las razones que sustentan una afirmación o una refutación. Comienza explicando que los tópicos se dividen en tres grandes clases según el origen del argumento: los que se encuentran en la cosa misma de que se trata, los que previenen de sus efectos o relaciones, los que se derivan de hechos exteriores al objeto. De los argumentos que están en la cosa misma, algunos proceden del todo, otros de una parte y otros de una característica. Por ejemplo, un argumento derivado del todo es aquel que usa la definición esencial. La gloria es una fama ilustre ganada por grandes méritos, dice Cicerón. Un argumento de la parte es aquel que se basa en un aspecto o acción particular. Quien se defiende puede negar el hecho o alegar que lo hizo conforme a la ley. Y uno de una característica se apoya en un rasgo propio distintivo, como cuando Cicerón ironiza sobre Pisón diciendo: yo buscaba un cónsul, pero hallé un capón, jugando con el sentido vital de la palabra. A continuación, Isidoro trata los argumentos derivados de los efectos, que son 14. Son los lugares más fértiles para la invención dialéctica y provienen de la analogía, el género, la especie, la semejanza, la diferencia, los contrarios, las consecuencias, los antecedentes, lo incompatible, la hipótesis, la causa, los efectos, la comparación y otros. Y nos dice que el argumento de la analogía consiste en crear un nuevo sentido a partir de una relación verbal o conceptual. De saltear se forma salteador, o de barrer se dice metafóricamente que Verres barrió la provincia. Está el argumento del género, o sea, generaliza a partir de un tipo. La mujer siempre es voluble, dice Virgilio. El argumento de la especie hace lo contrario, aplicando una afirmación general a un caso particular, como en el pastor frigio penetra en la cedemonia. El argumento de semejanza compara hechos análogos. El de diferencia distingue lo que no puede equipararse. Por ejemplo, no ven los caballos de Diomedes ni el carro de Aquiles. El argumento de los contrarios contrapone ideas opuestas, como en Virgilio cuando dice: ¿pretendes que las naves hechas por mortales sean inmortales? Luego, por ejemplo, los argumentos de los consiguientes y de los antecedentes, que se basan en la relación causal del primero. No hay en nuestro espíritu tanta violencia porque somos hombres vencidos. Del segundo, quien no vaciló en manifestar lo que pensaba, no dudó en actuar. El argumento de lo incompatible demuestra por contradicción. Por ejemplo, cuando se dice: ¿cómo puede querer matarte quien ha recibido de ti los mayores honores? El hipotético considera lo que podría suceder a partir de un hecho dado, mientras que el de la causa se apoya en lo que suele suceder naturalmente. Por ejemplo, decir: desconfío de ti porque los esclavos suelen engañar. Está el argumento del efecto, que muestra la consecuencia visible de una causa invisible. Por ejemplo, cuando se dice: el temor revela a los espíritus cobardes. Y el argumento por comparación establece un paralelismo entre personas o hechos. Por ejemplo, decir: tú pudiste salvar a Eneas de los griegos, ¿y me reprochas que ayude a los rútulos? Después de estos 14, Isidoro expone la tercera gran clase, que son los argumentos externos o los atecnoi, que literalmente significa sin arte. Y estos no provienen del ingenio lógico, sino de pruebas concretas, especialmente el testimonio, que se basa en hechos reales y verificables. Distingue 5 tipos de testimonio: el de una persona íntegra, el de la naturaleza, que actúa como fuente de autoridad moral, el de las circunstancias temporales, que son edad, fortuna, ingenio, costumbre, el de los antepasados, basado en ejemplos históricos, y el de la tortura, considerado prueba forzada, pero aceptada en la jurisprudencia antigua. Isidoro insiste en que no toda persona puede ser testigo válido, solo aquella que goza de crédito por su virtud y costumbres. De igual modo, recuerda que la naturaleza misma ofrece autoridad, por ejemplo, la evidencia de las causas naturales o la fuerza de la necesidad, y que el ejemplo de los antiguos confiere peso moral al discurso. En todos estos casos, el testimonio viene por finalidad
persuadir. Eso es lo que tiene el testimonio, persuadir y no convencer. Finalmente concluye destacando el carácter universal del arte tópica. Los tópicos son útiles para oradores, filósofos, poetas y juristas. Cuando se aplican a hechos concretos, sirven al derecho y a la retórica. Cuando se formulan de manera general, pertenecen a la filosofía. Su valor, dice, es admirable porque reúnen en un solo cuerpo todo lo que la agudeza humana puede descubrir en la investigación intelectual. En otras palabras, el sistema de los tópicos organiza el campo entero del pensamiento racional. Cualquier razonamiento humano, si se examina con cuidado, puede repetirse alguno de estos lugares de argumentación. Vamos con el último punto, muchachos, el 31, sobre los opuestos. San Isidoro trata la doctrina aristotélica de los opuestos, antikeímena, es decir, de las formas fundamentales de contrariedad que pueden existir entre los seres, los conceptos o las proposiciones. Siguiendo a Aristóteles, se explica que no todo lo que se opone es necesariamente contrario, aunque todos los contrarios sí se oponen. La oposición, dice, puede adoptar distintas formas y conocerlas permite pensar con precisión, evitar confusiones lógicas y distinguir entre los modos en que la realidad se contrapone a sí misma. Expone que existen 4 géneros de contrarios, cada uno con su propia naturaleza. El primero es el género de los contrarios propiamente tales, llamados por Cicerón distinta, y estos se oponen entre sí sin estar contenidos uno en el otro. Un ejemplo clásico, sabiduría y necedad. Este tipo de oposición, dice Isidoro, puede presentarse de 3 maneras. Unas cosas poseen término medio entre los contrarios, como blanco y negro, entre los que se encuentra el color pálido o moreno. Pero hay otros que carecen de término medio, como por ejemplo salud y enfermedad, donde necesariamente se dan la una o la otra. Y otras, aunque tiene un término medio, este carece de nombre propio, como entre feliz e infeliz, cuyo punto medio sería no feliz. Así, en el primer género de contrariedad se da en el orden de la cualidad, pero no siempre con la misma estructura. El segundo género es el de los relativos, en que los términos opuestos se refieren mutuamente. Se oponen no por naturaleza contraria, sino por correlación. Por ejemplo, doble y simple, mayor y menor, padre e hijo. En estas oposiciones, uno de los términos implica necesariamente al otro. No puede existir mayor, entre comillas, sin menor, ni mitad sin doble. En este caso, explica Isidoro, lo opuesto está de algún modo incluido en su oponente, pues el concepto de medio solo tiene sentido en relación con el doble. Por el contrario, entre justicia e iniquidad no hay tal inclusión. La una no presupone a la otra, sino que la excluye por completo. El tercer género de oposición es el de privación y posesión, stéresis y hexis, que Cicerón traduce como privatio. Esta clase de oposición muestra la pérdida de algo que antes se tuvo o que por naturaleza se debía poseer, y tiene 3 especies: en la cosa, como ceguera y visión; en el lugar, cuando se señala el órgano donde se da la privación, como en los ojos para la visión o la ceguera; y en el momento oportuno, cuando no puede hablarse propiamente de privación, porque aún no existía la posibilidad de poseer lo perdido, como cuando se dice que un niño es desdentado. No puede considerarse privado de dientes quien todavía no los ha tenido. En este género, la oposición consiste en la carencia de una forma que en otros sería natural y debida. En cuarto género de oposición es el de la afirmación y la negación, que constituye la forma más extrema y absoluta del contraste lógico. Por ejemplo, Sócrates expone y Sócrates no expone. Aquí los dos miembros no pueden existir simultáneamente ni admitir una tercera posición. Es lo que los dialécticos llaman valde oppositum, la oposición pura, sin intermedio posible, o lo que también podría usted saberlo, conocerlo como la doctrina del tercer excluido o la teoría del tercer excluido también. En cambio, en los otros géneros sí puede darse un punto medio o un estado intermedio entre blanco y negro, que habíamos hablado, entre mucho y poco, el mediano, entre el visión y la ceguera, el tracoma, pero entre afirmar y negar no existe término medio posible. Una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez. Ujú. Y así, muchachos, entonces terminamos esta gran obra. Perdón, no terminamos esta gran obra. Terminamos el libro segundo sobre
La retórica y la dialéctica. Etimología, el libro segundo, sobre la retórica y la dialéctica. Bastante interesante, la verdad es que a uno le hace recordar todo aquello que se ha visto ya, porque esto es un conocimiento recogido, obviamente, de Platón y Aristóteles, de sus obras que tienen que ver con la retórica, que tienen que ver con la lógica también. Ujú. Así que estos libros van sirviendo a uno como para que se vaya reforzando lo que ya se vio. Yo creo que eso es una de las cuestiones más importantes y prácticas que tiene este tratado. Y aquí, muy importante, eso sí, la diferencia entre retórica y dialéctica, ¿no? Que es el título de esta parte, pero también lo importante que subyace en esto, porque la dimensión persuasiva, aquello que apela a lo afectivo, es la retórica. Y ahí uno apela justamente a lo afectivo, es decir, no necesariamente a lo racional, porque lo racional es dialéctico. Ujú. Y esto usted lo puede ver en un montón de partes, ¿ah? En un montón de partes. Y en esta relación que yo siempre hago, que a mí me llama mucho la atención, la veo todos los días, que es la diferencia entre el académico y el político. El político usa retórica, o sea, trata de persuadir mediante el afecto. Eso es lo más efectivo que puede hacer el político. Trata de llamar a su conglomerado, trata de persuadir a las personas para que voten por él. No creo yo, esto, fíjese, esto no es que lo esté criticando, no es que yo diga, mire, esto es el arte de engañar, para nada, para nada. Yo creo que es el modo más fácil de llegar a la gente, porque si habláramos con dialéctica, es decir, con una capacidad racional, y tratáramos de convencer a la gente mediante argumentos racionales, podemos llegar a un nivel de complejidad que de alguna forma puede excluir a ciertas personas, ¿ah? A ciertas personas que se ven instruidas. Por ejemplo, un candidato, un político que sepa absolutamente de economía, no puede dar en su discurso una explicación demasiado compleja de lo que es la economía. Va a tener que recurrir a la retórica, ¿ya? Y explicar toda aquella complejidad de una manera que logre persuadir a las personas. Y ese es el gran desafío, muchachos. Ese es el gran desafío y la gran diferencia entre un académico y un político, porque el académico no tiene esa necesariedad de recurrir a la persuasión. Podría no hacerlo. Podría no hacerlo. Ahora, claro, en el académico, en sus clases, sería fantástico que pudiera persuadir a los alumnos de los argumentos, pero él necesita ahí más el raciocinio, ¿no es cierto? La dialéctica. Por lo tanto, esto es lo que se da mucho. A veces los políticos, los presidentes ponen en sus cargos a personas que son sumamente académicas y que uno pensaría que está bien hacerlo así, porque obviamente yo en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Salud, yo voy a poner a personas que sean académicas, que sepan de su disciplina al revés y al derecho. Ujú. Y es cierto, pero de ese academicismo, a veces esas personas, no quiero estigmatizar aquí, pero han habido casos, han existido muchos casos en que estas personas de pronto no conocen o no entienden los movimientos de la política. ¿Mm? No entienden los movimientos de la política y cuando tienen que dar declaraciones, tienen que explicar alguna situación, algún problema, lo hacen en términos tan técnicos que nadie logra entenderlo y al final la gente como no lo entiende se pone a pensar un montón de cosas. Entonces ese es el gran desafío, yo creo que de todas las personas. O sea, saber usar ese conocimiento técnico y saber transmitirlo. Yo creo que es fantástico porque el que es capaz de hacer eso va a poder enseñar, por ejemplo, un padre que pueda tener una profesión de una determinada disciplina, va a poder explicarle a sus hijos. ¿Mm? Un jefe que, digamos, tenga ese conocimiento también, va a poder transmitirle eso a sus trabajadores. Entonces es fundamental, yo creo que saber esta diferencia y saber reconocerla. Lamentablemente hay muchas personas que excluyen estas dos miradas y no quieren ninguna, o sea, el académico no quiere ser persuasivo y el político no quiere ser tampoco racional. Y eso yo creo que es una mirada equivocada. Hay que tener las dos, por supuesto. Hay que tener las dos. Hay que ser lo suficientemente retórico para persuadir y dialéctico para convencer.
Yo creo que esa es una de las cuestiones que son los desafíos que les tocan a ciertas y determinadas personas, o más bien a todos, porque todos finalmente vamos a dedicarnos a algún arte. Y sería muy bueno que nosotros lo pudiéramos transmitir de la mejor manera, de la mejor manera. Ujú. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, José Manuel Santos, Ricardo y Leticia Mejías. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.